Sí, hay que esperar la madurez. Hay que esperar La madurez con él. O sea, hay que madurar con el poeta, hay que asediarlo, estar permanentemente a su lado. O digámoslo como lo dicen los poetas que siempre lo dicen mejor, ¿no? Oscuro es, pero luminoso es el instante. Entonces, en el momento en que yo entre, ya es la maravilla. Conozco la poesía de Novela López hace relativamente poco. Voy a tomar algunos tópicos de la poesía de ella, pero el homenaje creo que está pendiente. Y me imagino que es leerla mucho más tiempo, estudiarla mucho más, pero sí podemos decir algunas consideraciones. Comencemos con 3 epígrafes que de alguna manera nos pueden indicar hacia dónde vamos. Por ejemplo, la primera frase de la charla como homenaje decía: no hay suficiente mar para ahogar sus versos. Y es parafraseando una frase de ella, ¿no? La segunda es una frase de Hölderlin. Ahora más bien la explico porque la uso, y es que los niños son eternos porque no conocen la muerte. Y el tercer epígrafe dice: su género y su poesía son la patria. En medio de la grandeza, en el solaz de las cosas importantes, la brevedad nunca es un óbice. Si es algo, podría ser algo así como una meta. Parecería extraño también detenernos y decir que tenemos que reflexionar sobre lo poético y sobre la poesía misma para poder salir de cierto embrujo que nos produce ella misma, ¿no? La poesía nos encanta, es música, siempre fue música, desde el origen de los tiempos la poesía fue música. Pero tenemos un problema, y es que en muchas oportunidades de pronto oímos demasiado y comprendemos muy poco. Es muy probable que tengamos en nuestras mentes unas ideas que deberíamos empezar a borrar, y es que la poesía, entre más bella, es más incomprensible. Y resulta que no es exactamente esto. Para decirlo de una manera radical, yo podría decir que solamente cuando yo empiezo a entender un poema es cuando todo comienza. Y no al revés. Cuando no entro, cuando no puedo acceder a lo que dice, no conozco el poema y estoy solo en la musicalidad. Para que entendamos más o menos esto, es como las personas que escuchan música rock sin saber inglés, ¿no? Entonces oyen la canción, les parece divina, no hay lo que dice, pero les parece divina. Muchas veces creo que estamos en ese plano del aprendizaje y el acercamiento a la poesía. Entonces, en ese contexto, ser breve no debería ser una meta, sino una conclusión o una forma de llegar a algún lugar. No debe ser una cosa buscada, ser sucinto, y lo saben muy bien los poetas. Ustedes saben que en alemán el poeta se dice Dichter, y Dichter quiere decir condensación. Y eso es lo que hacen los poetas, condensar, traer a un solo momento todas las cosas del mundo. Es un asunto muy particular de la poesía. Entonces, ese condensar nos podría hacer pensar en la ilusión de que en un verso podría estar toda la poesía de un poeta, pero resulta que un verso no lo salva un poeta. Lo que puede salvar a un poeta es la obra, y la obra nunca es un solo verso. Escribir de modo sucinto y corto es el final del camino. Lo saben muy bien todos los que conocen, se refieren a los haiku. El haiku es la conclusión de una vida. Ayer teníamos una conversación interesante porque nos preguntábamos si se podían escribir haikus o no.
es Martin Heidegger, y él nos enseñó hace mucho tiempo una cosa que es muy bella que no debemos olvidar nunca, y es que el lenguaje es la casa del ser. El lenguaje es la casa del ser. Lo que pasa es que Occidente es una casa y Oriente es una casa sí. Por lo tanto, yo puedo hablar con Oriente, pero estoy en mi casa. No puedo tener ni las percepciones, ni las aproximaciones, ni la cercanía con el lenguaje que tienen ellos. Empezando por la estructura misma del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos palabras, frases, construcciones semánticas, gramaticales, y ellos usan ideogramas. Solo con eso ya es distinto. Es una forma de pensamiento distinta. Tal vez la modernidad se está acercando un poco a eso con los jóvenes ahora, porque son icónicos. Lo icónico de la tecnología y del computador y todo eso es lo ideográfico, muy cercano al ideográfico del Oriente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir es que uno puede escribir en Occidente poemas cortos, pero los haikus son propios de otra casa, en el sentido más puro de todo. Los haikus son la reflexión y la conclusión de todo la vida. ¿Sí? Entonces, digamos que no tenemos esa percepción, no tenemos esa forma de vivirlo. Entonces, lo corto, los alemanes, les decía, dicen que Dichter es condensado para la referencia al poeta. Es probable que tendremos que empezar a percibir la grandeza en lo grande y en lo pequeño. Thomas Mann, ustedes conocen que es un gran escritor alemán, ustedes saben que escribió un documental de 800.000 páginas, pero cuando él escribe al final de su vida un texto sobre Chekhov, un autor que debemos empezar a amar mucho, como lo aman por ejemplo las actrices, no sé por qué, pero Chekhov, los actores y las actrices lo aman, lo adoran. Yo no sé si es el más teatral de todos los autores, pero francamente todos dicen maravillas en el teatro sobre Chekhov, pero nosotros lo conocemos como el cuentista corto, ¿no? O el cuentista de los textos muy breves. Y Thomas Mann, le voy a leer rápidamente, dice, Thomas Mann está haciendo una reflexión, ¿no? Dice, yo estoy acostumbrado a obras magnas, a obras gigantes, a obras que me exigen que diariamente construya. Dice él, y Chekhov era, como también Maupassant, al que yo conocía, por cierto, mucho mejor, un escritor de la forma pequeña, de la historia corta. Para lo que se necesitaba una tenacidad heroica durante años o décadas, sino la que cualquier artista trambana podía dar por acabada cada pocos días o semanas. O sea, lo que él está tratando de decir es que son muy respetables los trabajos grandes, enormes, el trabajo cotidiano, y que él pensaba antes que escribir corto era casi una banalidad. Y resulta que dice, yo sentía un cierto desprecio por esta forma, sin percatarme del todo de qué dimensiones internas puede adquirir, gracias al genio, lo breve y conciso, en qué forma compacta, quizá admirable sobre todo, puede contener toda la riqueza